Alfredo Rojas Díaz Durán, ¿qué sucederá y con qué apoyos tendrán los trabajadores independientes? Somos 22 millones de familias sin derechos sociales. Bueno, no somos 22 millones en el Estado de México. En el Estado de México de familias andamos en alrededor de 2.8 millones de familias aproximadamente, si nos atenemos al censo en cuanto a poder de familias y los 15.200.000 habitantes. ¿Qué hacer con los trabajadores independientes? Miren, esas son de las que me guardé para las preguntas. Una de las medidas que vamos a hacer llegando al gobierno es establecer, pásenmelas, vamos, echamos todas. Es establecer un programa de austeridad profundo. Vamos a ahorrar 20,000 millones de pesos solamente en la política de austeridad del gobierno. ¿De dónde va a salir ese dinero? Primero vamos a disminuir el enorme costo de operación y el gasto corriente del gobierno. Vamos a disminuir en 50% el salario de todos los altos funcionarios del gobierno, desde el gobernador hasta el director general, que son los puestos de confianza. Y vamos a respetar los salarios de los trabajadores, que de por sí han venido, fue una pérdida adquisitiva muy grave desde 1982. No es posible que el gobernador gane más que la presidenta de Brasil, que el presidente de Venezuela, al que tanto se critica, que gane más que Evo Morales o que el presidente de Perú, que cualquier presidente de América Latina. Obama gana $400,000 anuales. Ahí anda por cerca de los 5 millones y fracción de pesos, con los 250,000 pesos mensuales, más viáticos, más gratificaciones, más bonos anuales, más gastos de representación, y no le pongo los helicópteros ni la casa de gobierno, estas cosas. Peña Nieto gana igual o más que el presidente Obama. Y luego se gasta la mitad del dinero en una boutique de Beverly Hills. La verdad es que eso es una fuente, y junto con ello, aviadurías, todo el compadrazgo. Les voy a poner un ejemplo de lo que significan las aviadurías. De acuerdo a la cuenta pública del año 2009, que ya publicó la Auditoría Superior de la Federación, solamente ese año, de los recursos de los servicios educativos del gobierno del Estado, se le transfirieron 1.500 millones de pesos al Bester Gordillo en el Sindicato de Trabajadores de la Educación. ¿Y a qué se fueron esos 1.500 millones? A comisionados del sindicato, a aviadurías, a sobresueldos a los maestros para que anden haciendo campaña electoral en lugar de estar dando clases, y a gastos en apoyo al sindicato del Bester Gordillo. 1.500 millones de pesos. Y hay otras fuentes. El año pasado el Estado de México recibió 5,000 millones de pesos para el Seguro Popular. Son recursos que concentra el gobierno federal y se entrega a los estados. Y los estados tienen que aplicarlo en el Seguro Popular de acuerdo a sus necesidades. El Estado de México etiquetó 1.500 millones de pesos para la adquisición de medicamentos. ¿Saben cuánto utilizaron para comprar medicinas? 180 millones de pesos. ¿Dónde están los otros 1.320 millones? ¿Quién sabe? Aunque lo más probable, y viendo otros programas, es que lo hayan transferido al pago de intereses de la deuda. Porque como hay una enorme insolvencia en el pago de la deuda, están indebidamente transfiriendo recursos a los pagos del servicio de la deuda. Eso también viene en el dictamen de la cuenta pública de la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, se ha sobreendeudado al Estado, aparte de los PPS, y además están desviando recursos. Esta política de austeridad va a tener 10,000 millones de pesos el primer año para el fomento al empleo. Desde créditos a la palabra, los famosos microcréditos, que alguna experiencia tenemos en eso con un programa muy exitoso, que fue el del Distrito Federal, en donde logramos recuperaciones del 85% de los créditos a la palabra. Empezamos a dar créditos de 3,000 pesos mensuales a grupos solidarios,
acabamos entregando créditos en una banca social hasta de 750,000 pesos a estos mismos grupos, si mal no recuerdo, y vamos hasta una banca social en el Distrito Federal. Habrá créditos a la pequeña y la mediana empresa. Ahí está nuestra principal fuente de generación de empleo. Y va a haber créditos que a veces son de 25, de 50, de 60,000 pesos, que es lo que se requiere muchas de estas empresas pequeñas para poder mantener su actividad productiva. Y vamos también a alentar muchos recursos para el campo. Y espero que esto tenga un impacto real en el empleo, porque lamentablemente aquí en el Estado de México, si las memorias, si los datos no me fallan, traemos una tasa de desocupación del 6.7% de la población económicamente activa, y solamente de el 2005 al 2010 la tasa de desempleo se ha incrementado en más de 31 puntos en la entidad. Por eso este problema que tenemos con los jóvenes. De los 7 millones de jóvenes que no estudian y no trabajan en el país, 1 millón están en el Estado de México. Y esa es una generación perdida que necesitamos reinsertar en los sistemas educativos y en el empleo. Porque si no, vamos a ir a perder a esta generación de manera definitiva. Voy más rapidito. Lo de compras de gobierno, como herramienta para fomentar, ya hablé de todo el programa de proveedores del gobierno, y que, sí, muchas gracias, que vamos a impulsarlo. Me preguntan, ¿cuál es su programa de propuestas para evitar la inseguridad en el Estado? Me voy a tardar un poquitito, porque no es un tema fácil. La primera, tenemos que acabar con la corrupción en la policía. Y para poder acabar con la corrupción en la policía, tenemos que acabar con la corrupción en el gobierno. Porque si algún gobierno vertical existe en el Estado, en el país, es el Estado de México. Y nadie hace nada abajo sin que lo sepa el de arriba. Y la mordida que se cobra en el crucero, o la mordida porque era el día que no circulaba, o porque trae placas de otro estado, va subiendo palmo a palmo la escalera jerárquica en el Estado. Y eso hay que tenerlo claro. Si se quiere sanear a los cuerpos policíacos, se tiene que sanear al conjunto del gobierno, porque la corrupción se volvió una forma de gobierno y de control político en el Estado. Por eso no solamente basta ganarle al PRI, se requiere un cambio de régimen político en el Estado de México y la construcción de nuevas instituciones. Necesitamos un gobierno honesto, que rinda cuentas, que sea transparente y que pueda ser fiscalizado no solamente por los poderes formales, sino por la ciudadanía. Ese es un primer paso. Segundo, hay que dotarle de autonomía a los poderes locales de algunas instituciones. Hay que darle autonomía a la Cámara de Diputados, porque los diputados en el Estado de México no son un poder autónomo y plenamente constituidos. Y vamos a eliminar el instrumento corruptor más fuerte que hay en el Poder Legislativo, que es el programa de obras de los diputados locales. Que esa no se la saben, ¿verdad? Los diputados que tienen 2 funciones fundamentales, es legislar y fiscalizar el ejercicio del presupuesto, se dedican a repartir materiales y hacer obras que les da el gobierno del Estado. Y ese es un instrumento de cooptación y de corrupción de los diputados. Tenemos diputados convertidos en bodegueros que construyen primero su casa con esos materiales y luego replican los mecanismos de clientela y control corporativo, al igual que lo hace el PRI, y lo hacen los de todos los partidos. Hay que asumirlo plenamente. Yo sé que a muchos de mis compañeros no les va a gustar, pero yo recuerdo que desde 1984 nosotros presentamos una ley en el Congreso del Estado de México para eliminar esa práctica, que es no solamente totalmente ilegal,
sino que rompe con la autonomía de la Cámara, rompe con la autonomía de la Cámara, rompe con la autonomía de la Cámara.